también nosotros debemos de saber de que el sacerdote debía ser purificado, que lo dijo en la primera definición uno de los hermanos. Tenía que ser un hombre puro. Amén. Entonces, Éxodo 29:4 dice, y ya llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Amén. Los lavará con agua. Entonces podemos deducir que los sacerdotes se lavaban con agua para purificación. Amén. Y no con sangre. Porque la sangre tipifica salvación. Amén. Mientras que el agua tipifica renovación y santificación. ¿Sangre qué significa? La sangre tipifica salvación. Amén. Mientras que el agua tipifica renovación y santificación. Entonces vamos a mirar una cita, dice, según el Salmo 119:9, ese versículo lo usan de memoria, ¿no? ¿Cómo dice? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Entonces dice, con guardar tu palabra. San Juan 15:3, el Señor dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Que estos versículos los tomaremos ahora cuando hablemos acerca de la fuente. Entonces, el ministro, tanto el ministro como el creyente, debe tener, hermanos, siempre una fuente purificadora, amén, que es la palabra de Dios, la cual nos renueva y nos prepara para seguir ministrando. El ministro necesita sumergirse en la palabra de Dios continuamente, amén. Los sermones deben ser bíblicos y cristocéntricos. El cuerpo espiritual del ministro debe lavarse continuamente de toda impureza que se le pega en el camino. Amén. O sea, el creyente debe estar limpio. Y lo que está diciendo ahora, y ahora lo vamos a mirar ahora en la fuente, el sacerdote estaba ministrando, y él era sacerdote, pero estaba ministrando en el desierto. Y allí pisaba arena, sus pies estaban sucios y manchados de pronto con sangre. Entonces tenía que lavarse de esas impurezas que se le pegaban. Nosotros como iglesia andamos en el mundo, pero el mundo tiene mucho mugre y es impuro y se le trata de pegar a uno. Amén. Y por algo el Señor dijo, yo os envío como corderitos. ¿En medio de qué? De lobos rapaces. O sea, hermanos, que hay mucho pecado, hay mucho daño, hay mucha contaminación y nosotros vamos pasando y a veces, hermanos, esas impurezas se tratan de pegar, ¿sí? De pegar, a veces uno va por ahí escuchando vulgaridades, que el otro dice vulgaridades. En estos días me subí en el tren con los niños y veníamos para acá, para Madrid, y se metieron unos jóvenes al cuarto de baño, esos trenes de 2 pisos, se metieron a fumar marihuana ahí, hermanos, y eso salió un número y un olor horrible. Y yo mismo llegué y dije, uff, esto como huele de mal. Y ahí mismo mi niña de 4 años, papá, ¿por qué huele tan feo? ¿Qué es eso que huele? Eso era un olor extraño. No lo conocía. ¿Eso qué es? Entonces yo le dije, es que allá hay unos muchachos que están fumando una cosa que no se hace. Y dijo, esos muchachos se van a morir porque el que fuma se muere, ¿cierto, papá? Y le dije yo, sí. Y nos tocó, hermanos, cambiarnos de vagón, pero irnos lejos, porque eso invadió todo eso allí. Y la gente apenas miraba. Uf, uf. Eso, hermano, por donde uno va, el pecado está abundando. Siempre. Ahí está la tentación. Ahí está una cosa, el otro. Estamos comentando en estos días con unos pastores que en una estación de autobús entró un hermano al servicio y ahí mismo se fue otro hombre detrás. Y cuando él llegó a la parte donde era el orinal y se iba a empezar a hacer su necesidad, entonces el otro se le asomó y a proponerle cosas. Era homosexual. A un pastor, y hermano, hasta eso se meten. Y yo también, cuando yo iba para Mollén del Valle hace varios años, también entré en una estación y un hombre me persiguió. Y entonces yo ya me paré y ya le hablé de frente, porque yo le vi la intención y yo tenía un amigo que decía, al malo la cara lo divulga. Sí, y eso se conoce. Una mujer sabe cuando uno le dice, hermana, Dios le bendiga, ella sabe con qué ojo la está mirando uno. Amén. Y también sabe cuando el hombre dice, me vistió con la mirada, me miró tan feo, tan morboso, porque eso se conoce. Amén. Eso se conoce. Entonces,
yo le vi la cara al hombre y yo dije, este es homosexual. Y para donde yo me movía, entonces paré y me devolví y él también se devolvió. Entonces dije como que me voy a meter al baño y se devolvió. Entonces cuando yo ya me iba a meter a ella, le dije, bueno, usted me está persiguiendo, ¿usted qué es lo que le pasa? Entonces llegó y dijo que yo te estoy persiguiendo. Y le dije, si usted me está persiguiendo, le dije, yo homosexual no soy. Y tengo a mi esposa allá con mis hijos. Entonces, ¿qué es la perseguidera que tiene? No, no, que le parece, caballero, le parece, pero no, él reaccionó, pero se fue y aunque iba allá todavía iba como mirándome, como que dice, a ver si se arrepiente y me llama. Sí, a uno le pasan cosas raras, yo creo que a mí no es el único. Amén. Pero la gente se le va metiendo, hermano, se le va metiendo. El pecado abunda, hermano. Yo, por eso, cuando estuve ahí en Atocha, entré al servicio ahí de Atocha. Y entre ahí estaban dos hombres, ahí adentro. 4 patas bien. Claro. Y ahí, y un susto que me he pagado, Claro. todo mi cuerpo se me ha estremecido, hermano, hasta el gusto de hacer el servicio se me ha pasado. Claro. He salido de ahí. Mejor dejémoslo para luego. Era echarle agua o algo así, decían. Sí, es que eso no. El pecado se ve por todas Muy partes. atrevidos. Sí, atrevidos. Sí. Ahora días también iba con mi niño cuando 2 hombres se cogieron allí enfrente de mis niños y se empezaron a besuquear. Sí. Y ahí mismo entretuve a mi niña y le dije, mira qué tal cosa. Entonces ella, ¿qué papá? ¿Qué? Y entonces yo llegué y las paré también y me fui de ahí. Los hombres pillaron que fue por eso, porque ellos apenas me miraron. Y yo los miré también muy serio y yo me llevé los niños. Y yo siento a mis niños, hermano, y yo miro a ver qué hay alrededor. Amén. Y a veces me siento y he visto lesbianas, he visto homosexuales, he visto lo otro. Y yo los veo por allí y yo me cambio. ¿Por qué? Porque de pronto uno lo ve, pero los niños, ellos no lo asimilan. Entonces, Por eso hoy en día tipificados como sacerdote en el hogar. Es el primero, o el primer rey que le dan a Dios a uno para uno, sí. para uno gobernar. Eso, pues uno es el sacerdote de su casa. Claro, Tiene uno que es el saber sacerdote. administrar su hogar Sí, para que eso fue lo que administrar. miramos al principio cuando usted no había Usted no llegado. estaba. Hablamos sobre el hombre era sacerdote de su casa, de su hogar. Y cuando la gente entra al culto, hermano, a veces la gente que viene a trabajar llega al culto a escuchar la palabra de Dios, la gente eso es como un relax. Amén. Y ya entra gloria a Dios y ya entra ese gloria a Dios, cantemos alabanza y la gente como que, uy, gracias a Dios. Y aunque uno venga cansado, uno se siente que uno descansa en el Amén. culto, hermano. Amén. Y escuchan la palabra de Dios, uno a veces llega hasta desanimado. Amén. Y escucha la palabra de Dios, gloria, uno sale con otra cara, Amén. con otro ánimo y uno dice, gloria a Dios, qué bonito mensaje, llora uno, pero en el trabajo le han pasado cosas, ha estado por allá con dificultades, lo han Amén. regañado y a veces viene hasta la persona del culto con muchas cosas. Amén. Y ahí en Villalba en estos días llegó una hermana y estábamos adorando a Dios y yo la veía que ella no hacía sino llorar y llorar, luego se predicó, pasó adelante y cuando terminó dijo, pastor, venía con una carga tan horrible. Dijo, de todo ese mundo, toda esa cantidad de pecado, por allá me trataron mal, una señora me insultó, me dijo vulgaridades, me trató de lo peor, pero uno viene aquí, hermano, y como que se le cambia la mente, claro, hermano, claro. No es que la palabra empieza a limpiarlo a uno, Amén, sí, amén. empieza a limpiarlo. Entonces, yo tengo una anécdota que la continúa el hermano Marco, yo no sé si él se acuerda. Yo cuando tenía 2 añitos de estar en la iglesia tuve los primeros problemas como creyente. Y yo sentí pues que, lo veo así porque realmente no ocurre así, pero a veces uno lo siente así, que el pastor se puso a contra mía. Y yo sentí que se puso a contra mía y entonces yo dije, yo voy a seguir con mi fe en mi casa, pero no voy a seguir viniendo a la iglesia. Tenía yo 2 añitos de convertido. Entonces me llené de motivos. Y ese día dije yo, pues no voy a ir a la iglesia mía, que yo trabajaba a una calle de la iglesia central de Palmira. Y yo era de la segunda. Y dije yo, pues no voy a ir a la mía. Dijo, voy a ir a esta. Por no escuchar el pastor de ahí, dije, no voy a ir a esa, voy a ir a la de aquí. Y resulta que ese día entré yo ahí y le dije, Señor, hasta que no empiece a predicar el predicador, yo no voy a pararme de aquí. Pero le dije, Señor, tú has sido bueno, tú has sido misericordioso, pero yo no quiero seguir yendo a la iglesia. Yo le dije, dame sabiduría para yo, como pastorearme yo mismo, tener mi fe, y yo pensaba que era así. Yo tener mi fe, y hoy me vengo a despedir de ti, Señor, me despido, no voy a volver a la iglesia, gracias,
por haberme cuidado. Pero yo lloraba diciéndole todo eso, porque realmente uno no se quiere ir, Amén. sino que está lleno de motivo de niño. Amén. Hoy, pero dime algo. Sí. Para Entonces yo, quedarme. eso yo fui a ver, yo no sé cómo se dice en Ecuador, cuando uno hace como una pataleta ya a los padres. ¿Sí? Berrinche. Hoy, pero Llama dígame la que no Eso. Berrinche. Como un Berrinche, berrinche. berrinche. Yo no sé cómo se dice en Ecuador o en Perú. Berrinche. Ya de Que Ecuador. uno tiene que Sí, aprender a sí, hablar Ecuador. varios idiomas aquí. Sí, que se tiran allí al suelo. y- Es berrinche, yo soy de Ecuador. Sí, sí. Entonces, eso fue lo que fui yo a hacerle al Señor sin yo darme cuenta. Y ese fue el día que el hermano Octavio Valencia llegó y dijo, ha venido el presidente nacional de los jóvenes a predicar la palabra de Dios, porque él habla así. Y dijo, y les voy a presentar al hermano Marcos Pavón. Y por primera vez yo, Marcos Pavón. Y yo me levanté cuando vi un hombre ahí con bigote y todo. Y yo lo miraba, que como a uno le enseñan que el bigote era orgullo. Entonces yo dije, uy, este hombre tiene bigote, ¿cómo lo subieron al altar con bigote? Dije yo. Y dije, pero voy a cerrar mis ojos para no mirarlo y escuchar la palabra de Dios y cerrar los ojos. Y resulta que el hermano Marcos cantó un coro que decía el alfarero vio un vaso que se había roto por el uso y el tiempo. Y eso me empezó a pegar a mí tan duro. Yo nunca había escuchado el coro. Yo empecé a llorar y a llorar. Y después empieza a predicar sobre que nosotros no podemos llenarnos de motivos con Dios por los errores de otros. Ahí el mensaje más claro. Y empezó a tratar que Dios te necesita. Muchas veces las personas se quieren ir de la iglesia y se despiden hasta de Dios y Dios les está diciendo. Y yo dije, esto no puede ser. Y el hermano Marcos yo lo veía que era pues en su día en que uno dice, lo está usando Dios, pero yo veía que el mensaje, hermano, es tanto así que a veces que Dios usa a una persona para hablarle a uno, que uno se va ese día seguro de que el mensaje no era para nadie, imagino para mí. Yo ese día dije, Dios trajo a ese hombre de Bogotá solo para hablarme a mí, porque es que dijo todo lo que yo le dije al Señor en la oración. Y dijo, ¿cómo se va a ir, hermano? Usted lo que tiene que aprender es a madurar en Dios. Dios lo necesita. Y dije, no, yo mismo para el altar. Y a llorar. Y dije yo, de aquí para la segunda. Claro, hermano, porque es que Dios lo ama mucho a uno, hermano. Y colocar un mensaje en un predicador que uno nunca ha visto. Y esa fue la primera vez que yo vi al hermano Marcos. Y yo le conté una vez aquí, yo no sé si él se acordará, si no fue por el mensaje que está grabando la hermana, se acordará luego. Y él me dijo, sí, yo prediqué todo eso. Y le dije, sí, claro, que se iba a acordar, si eso es más de como unos 26 años, o 24, que yo ya tenía 2 en el Señor. Uno no se acuerda exactamente del mensaje, pero digo, vea, hermano, cómo son las cosas. Y después Dios traerme aquí y trabajar yo con él. Y prácticamente el hermano Marco hasta el día de hoy para mí es como un padre, es como un papá para mí. Entonces, mira, hermano, todo lo que hace Dios a través de una palabra. Uno a veces se llena de motivos y se va llenando de cosas, pero Dios lo limpia. Y si así no fuera, hermano, ninguno de nosotros estamos aquí. Amén. Entonces, había un vestido también para el sacerdote. Amén. Éxodo 29, 5 y 6. Éxodo 29, 5 y 6. Dice, y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod, el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod y pondrás la mitra sobre su cabeza y sobre su mitra pondrás la diadema santa. Amén. Entonces, nosotros vemos, hermanos, de que se designaron unas vestiduras especiales para ellos. Amén. Entonces, esto era un libro, era un vestido que estaba lleno de una tipología. Amén. Y todo, él se tenía que vestir así para poder ministrar en la presencia de Dios. Entonces nosotros, como predicadores, como ministros, como sacerdotes, nosotros también, hermanos, nosotros debemos de llevar el vestido de Cristo. Amén. Amén. Porque Cristo fue sumo sacerdote. Amén. Y nosotros debemos de llevar ese mismo vestido siempre en nuestras vidas. Amén. Y andar preparados para la ejecución de su oficio espiritual.
de servir y de predicar y enseñar con toda paciencia y doctrina. Amén, como lo que le dijo Pablo a Timoteo. Entonces, no podemos permitir que nuestro vestido se manche. Amén. Amén. Porque el Señor no permite que sus sacerdotes ministren así. Todo el vestido era sagrado o consagrado a la función del sacerdote. Es decir, esto no se lo puede poner otra persona. Este vestido solo era el que iba a cumplir esa función. Entonces, hay veces, yo por lo menos analizo cosas de la Biblia, ¿no? Que lo dejan pensando un poco a uno. Y una vez un hermano llegó y me dijo, ve hermano, es que mire este versículo aquí en la palabra de Dios donde dice que David lleva el arca a Jerusalén y David danzaba. Entonces dijo, hermano, ¿por qué nosotros hoy no podemos danzar y pegar nuestros brinquitos en la iglesia también? Si es que mire que David danzaba. Esto lo tenemos mucho. Entonces yo llegué y le dije, bueno, vamos a leer, y en la lectura encontramos que dice que David se puso un pectoral. El éfod se lo puso. Y así se puso a saltar. Entonces yo le dije, David se tenía que poner el pectoral. ¿Era sacerdote David? No era sacerdote. David no era sacerdote. No era sacerdote, era rey. O sea que él no tenía por qué ponerse eso. No tenía por qué ponerse eso. O sea que lo que vemos es que él en su euforia y en lo que le dio en ese momento, a ver, ese éfod, préstemelo para acá, póngame, y se lo puso y él no podía ponerse eso. Y así danzó. Entonces cuando yo le dije al hermano, si él se puso el éfod, ¿usted cree que esa danza venía de Dios? Porque la Biblia dice que sí, que David danzó en el Espíritu. Si danzó en el Espíritu, ¿por qué se puso el éfod del sacerdote si no tenía por qué ponerlo? Entonces él lo que tuvo fue un regocijo. Lo que tuvo fue un regocijo. Que un regocijo se puede tener. Amén. Y uno tiene que diferenciar eso. Porque Jesús, cuando va a entrar a Jerusalén, dice, Jesús se conmovió ¿en qué? En el Espíritu. ¿Sí? Y cuando está hablando también, cuando dice, luego dice, al hablar esto, cuando dice, gracias te doy, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y se las diste a estos pequeños. Sí, Padre, porque a ti te agradó. Y nadie conoce quién es el Padre sino el Hijo, y nadie conoce el Hijo sino quién es el Padre. Y todo a quien Él se lo quiera revelar, dice Jesús, se regocijó. Amén. Se regocijó. Entonces se conmovió en el Espíritu. Eso fue que sintió un dolor allá profundo de su ser. Y se regocijó, quiere decir que le dio alegría en saber de que eso era así. O sea, en manifestarlo de esa manera. Entonces uno hay cosas de que no debe confundir una cosa con otra. Yo he tenido regocijo muchas veces y no he danzado. Y he tenido gozo y no he danzado. Yo recuerdo, hermanos, yo esta semana pasada cumplí 25 años de bautizado. Yo me hice bautizar a los 20 años y iba a cumplir 21 cuando yo me hice bautizar. Y yo recuerdo que en estos más de 25 años que yo llevo en la iglesia, he danzado una sola vez. Hay gente que está sonando un coro y dicen así, estamos danzando. Para mí eso no es danza. Para mí eso no es danza. Eso es un regocijo. Eso es un regocijo del cuerpo que se manifiesta así. Ay, estoy danzando, ve hermano cómo danzo. Eso no es danza. Eso es un movimiento. Pero yo he danzado, una vez dancé, hablando en lenguas, saltando y haciendo unos movimientos que yo ni era capaz de hacer. Eso me lo dijeron los demás. Hermano, es que usted cómo hacía, usted como... Hermano, yo ni supe cómo hice. Pero eso no me pasó sino una sola vez. En la vida no me ha pasado sino una sola vez. Y yo que porque empiece a saltar por allí y hacer así, eso no es danza. ¿Sí? Para mí me decían muchachos, ay hermano, vea, yo sí que danzo en la iglesia y usted que no danza, usted que no siente, y él se descarrió y yo no. Entonces, ¿qué sentía? Emoción, yo creo que era emoción. Claro. Sí. Entonces, uno tiene que diferenciar muchas cosas. A mí me dijo un hermano esto. Hermano, cuando el Señor sanó a los leprosos, malagradecido a los otros, ¿no? Porque el Señor sanó unos leprosos, sana 10 leprosos, y apenas se devolvió uno para darle las gracias. Sí.
Eso quiere decir, dijo el hermano, que los otros eran malagradecidos. Y yo me puse a pensar eso. Oré a Dios. Y pasaron años. Yo no dije nada, pero pasaron años. Y ya después a los años, me puse a mirar lo que es el agradecimiento de Dios. Y lo que es el agradecimiento de una persona. El agradecimiento a Dios, hermanos, se transforma en otra cosa. Y en una persona siempre será agradecimiento. Ahora le digo en qué se transforma. El hermano Yepes me puede decir, hermano Edgar, usted no tiene para el pasaje ahora para allá, la tenga, le regalo estos 50 euritos. No le estoy tirando en directo. Entonces yo le digo, hermano Yepes, muchas gracias, hermano, Dios lo bendiga. Entonces yo me tengo que arrodillar ante el hermano Yepes. Me tengo que arrodillar. Aunque esté muy agradecido, yo lo abrazaré. Una palmadita o algo así, pero yo no tengo por qué arrodillarme. El leproso que sanó Jesús, ese se iba para allá porque él se fue, pero como que llegó y dijo, sanar 10 leprosos así solamente con decirlo, esto no es normal. Este hombre tiene que ser diferente. Cuando el leproso llega donde Jesús, él no le dice gracias. La Biblia dice, y le adoró. Amén. Y un judío solamente adora al que él se da cuenta que es Dios sobre todas las cosas. Es decir, cuando él iba para allá, él se dio cuenta y dijo, no, esto no es normal, esto no puede ser un hombre, esto es Dios que está manifestado en carne. Él tuvo que haber recibido una revelación porque se devolvió y le adoró como a Dios. Entonces, eso no se hace por agradecimiento. El agradecimiento es una cosa y la adoración es otra. Amén. Y el agradecimiento mío a Dios se transforma en adoración, porque a Él sí yo me le rindo a los pies. Amén. Gracias, Señor, gracias, yo lo adoro, te reconozco, tú eres lindo, tú eres majestuoso. Pero al hermano Yepes no le hago eso, aunque me regale 1000 euros, no lo hago, ni 1.000.000 de euros tampoco, porque yo solamente adoro a Dios. ¿Están entendiendo lo que es una cosa con otra? Amén. Entonces, eso son cosas, hermanos, de que decir uno, David estaba en el espíritu, la Biblia no dice que está en el espíritu. Y David danzó. Lo que sí sé es que la mujer dijo, vea, ¿qué hace el rey por allá saltando como un sapo? Vea eso como salta. Vea eso, no, usted es un rey, a usted le queda mal eso. No, es que yo tenía un regocijo delante de Dios. Eso sí, le dio el regocijo y saltó, está bien que salte. Amén. Pero eso no es una doctrina para uno decir, estaba en el espíritu, porque eso no lo dice la Biblia. ¿Me entienden hasta dónde? Entonces, hay cosas que hay que diferenciar de otras. Yo creo porque estoy cantando, te alabaré, te bendeciré, estoy danzando. No, yo no estoy danzando, yo lo que me estoy es moviendo aquí en algo que yo estoy haciendo, pero eso no es danza. Amén. Entonces, la danza en el espíritu yo lo tomo como que algo mucho más profundo y que realmente el espíritu de Dios viene y me mueve. No es que yo vaya a mover al espíritu de Dios. Eso pasa con el hablar en lenguas. Voy a hablar así para hablar en lenguas. No, es que no hablando yo raro va a venir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene y después yo hablo. ¿Sí? Pero es que yo no es que me ponga a poner a hablar raro para que el Espíritu Santo venga, no. Cuando Él venga es que me hace hablar en lenguas. Entonces las cosas uno debe tenerlas por lo menos claras en su faceta. ¿Amén? Entonces, hermanos, era consagrado a Dios todo su cuerpo. Éxodo 29 y Levítico 8:10. Éxodo 29:9 y Levítico 8:10. Capítulo 8, versículo 10. Todo el cuerpo estaba dedicado al servicio del Señor. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Y matarás el carnero y tomarás de su sangre y pondrás sobre la ternilla de la oreja derecha de Aarón y sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos. Éxodo 29:20. Amén. Entonces, cuando dice tomarás sangre es que la cogerá, ¿no? No que se la va a beber, la cogerá. 29. Y la cogerá 29:20. Sí. Y Levíticos 8:10, ahí también está. Entonces, primero dice que lo colocaría sobre la ternilla de la oreja o lo que llaman lóbulo, ¿no? Que es aquí donde las mujeres que siempre se cuelgan los pendientes, el lóbulo, esta partecita blanda de la oreja. Entonces, el oído era ungido
para que fuera sensitivo. Esto es lo que nos traduce a nosotros, ¿no? Nos tipifica la tipología de eso. Para que fuera sensitivo a la voz de Dios y permaneciera siempre atento a la palabra de Dios. También debería ser sensitivo a la confesión de los pecados de la gente y no para lo que hoy en día le llamamos el chisme o el comentario. Cuando uno le cuentan algo, es para uno darle una salida en Dios, pero no para publicarlo. Amén. Entonces, tenía que ser un oído ungido. Amén. Tendría que saber lo que oía. Amén. Entonces, Levítico 19:16 dice la Biblia: no andará chismeando entre el pueblo o entre la gente. Eso lo dice Dios. Amén. Es decir, no andará chismeando quiere decir todo lo que usted escuche no es para contarlo. Está en Levítico 19:16. Entonces, el ministro necesita que su oído sea ungido por el Espíritu de Dios para escuchar la voz del Señor. Amén. Y el que tiene oído, oiga, dice Apocalipsis 2:7, lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea que ese oído, hermano, tenía que ser santificado. Amén. Y el Señor lo dice para no andar chismeando. O sea, no todo lo que se escucha hay que contarlo. Amén. Entonces el sacerdote tiene que tener un oído así. El oído es para oír la voz de Dios primeramente, para escuchar el propósito de Dios. Y segundo, cuando el pueblo viene a confesar algo, un pecado, un problema, eso es para escucharlo. Amén. Y tiene que ser sensible a eso, pero hay que guardarlo. Amén, amén. Amén. Ahí es un ungido hay un oído limpio. Amén. Por la sangre y ungido. Amén. La mano. Era ungido para que administrara los sacrificios y ofrendas con mucha precaución. Entonces las manos tenían que estar limpias también de pecado. Amén. Entonces dice la palabra del Señor en 1 Timoteo 2:8, 1 Timoteo 2:8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Amén. 1 Timoteo 2:8. La mano también era consagrada para estar siempre lista para hacer la obra de Dios. El ministro debe tener las manos ungidas, sacerdote, sus manos para saber tocar lo santo y las cosas que pertenecen al servicio del templo y saber tocar la gente de Dios con la imposición de las manos y el toque pastoral. Amén. Es decir, las manos tienen una función muy importante en el sacerdote, en el ministro. Amén. Las manos se levantan con manos santas, sin ira, sin contienda, sin contaminación. Pero también esas manos necesitan, hermanos, tocar la gente. Amén. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso es un toque. Vamos a orar por el hermano. Esa mano tiene que ir, hermano, ungida. Amén. Ungida. Tiene que ir con ese respaldo de Dios. Que lo que usted toca, hermano, Dios lo está tocando a través de usted. Lo que usted toque, Dios lo toca. Amén. Porque el Espíritu Santo está en usted. Entonces, esa mano tiene que ir así, hermano. Por eso, también para hacer el servicio al Señor, como dice un coro, con manos vacías, vengo a ti, ¿no? Entonces, nosotros también debemos saber hacer la obra de Dios. Y esas manos también tienen que saber, hermanos, tener un toque pastoral. Y en ese toque pastoral eso es muy delicado, hermanos. Amén. Porque yo por lo menos yo puedo, y eso hay que saberlo. Si yo por lo menos abrazo a una hermana, ese abrazo tiene que diferenciarse de un abrazo de otra persona. ¿Sí? Yo no puedo darle un abrazo a una hermana que en el abrazo ella y yo parezcamos uno. No, eso no puede ser así. Que a veces el hombre también, a veces hay hombres de que tratan como de, yo voy a pegarle un apretoncito, ¿no? Ese apretoncito no hay necesidad de hacerlo. ¿Sí? Un abrazo, sí, un abrazo de que inclusive uno retira, ¿sí? sus partes del cuerpo, uno de pronto hasta las echa un poco para atrás y hacer solamente esto. ¿Sí? Entonces, eso lo hace uno espiritual. Ahora,
la mujer de Dios sabe cuando uno dice, hermana, yo la bendigo, no le pone la mano aquí, ella sabe ese toque, qué toque está dando, Amén. ¿sí? Porque si el toque es diferente, ella dice, no, ese toque estaba como raro. Sí, eso se conoce, hermano, Sí, se amén. conoce. Yo reprendí una vez a un muchacho, me reprender de llamar la atención, un muchacho que había en la iglesia en el tiempo, yo era presidente de jóvenes, en la directiva de jóvenes, y ahí dentro un muchacho, que era confianzudito, y entonces ahí era muy mal expresado, estaba recién bautizado, y se pasaba con las manos también. Entonces llegaba una mujer, ay hermana, usted tan linda que tiene el pelo, y le bajó la mano desde acá hasta el final, la hermana tenía el pelo aquí. Y ella llegó y le dijo, ¿qué le pasa, hermano? No, es que ese pelo tan lindo como lo tiene, no le ponga malicia. Y la hermana se sintió como herida, Claro. como herida. Entonces ella fue y me dijo, hermano Edgar, ¿cómo le parece que es que este muchacho me pasó la mano así? Y a nosotros en ese tiempo nos prohibía, aquí es que se dan 2 besos, Aquí es que hay mucha, Aquí se siempre, dan- bueno, la confianza. aquí se dan 2 besos y todo, pero en mi tiempo eso era prohibido. Sí, ni uno, ni dos, ni nada. Ni tampoco, inclusive había hermanas que le pasan la mano a uno que uno se sentía mal, porque uno le iba a dar la mano y como la hermana, por lo menos usted me da la mano y hacían así. Usted aprieta aquí y hacían así. Y él mismo le hacían así. O sea, ni siquiera le hacían a uno así, sino así uno cogía y así, y le hacían así. Y una vez se quedaba así, porque le quitaban la mano rápido. Al menos en nuestros países esto Y- no se llevaba de... ¿Y de novios? de abrazo. Esos novios no es que entraban abrazados al culto, ni que se recuestan ahora, que yo he visto en iglesia y que está porque está Sí. recostada, es que somos novios y ya el novio es que sobándole el pelo. No, hermano, eso no era así. Con nosotros no era así. No sé. Entonces habían hermanas que así le dan la mano a uno y así. Y entonces uno, bueno, Dios la bendiga. Felicidades para un cumpleaños, uno como mucho era así. Y ya, quite la mano, porque no era para más. No, y este llegó y es que tocándole el pelo y todo. Entonces ella me dijo eso y a mí me dio como rabiecita. Si yo no iba a decir, me enfadé en el espíritu, no. Eso me dio rabia y yo, pero como este muchacho tan atrevido. No sé. Y justo me paro yo y voy hacia donde él cuando iba entrando una muchacha que era muy bonita, rubia, ella de ojos verdes, tenía como unos 15 años más o menos y medía como 1,80 m, era muy alta a su edad. Y ella entró normal y él le dijo, uy, mamacita tan hermosa que está. Y yo lo escuché. Necesito, estaba bien. Y cuando ella pasó, hermanos, ella llevaba una blusita que como allá hace tanto calor, pues la gente llevaba una. Ella se le alcanzaba a ver un poquito el sujetador por detrás. Y él cogió por detrás la tira del sujetador y se la hizo así y ¡ta! Se la soltó y no le pegó. No, Ah, es que era sí ya estaba. irrespetuoso, Yo el no muchacho estaba- era- Yo ya estaba allí a 2 metros de él cuando él hizo eso. Y ahí mismo llegué y cuando él me pasó a es que hermanito, y me pasó la mano y yo lo cogí de aquí duro. Venga, que tenemos que Lo hablar. cogí duro y me le dije, venga para acá y me lo saqué de la iglesia. Y me le dije, Sí, "Hombre, ¿qué le tenemos que pasa?". hablar, Jesús. Pero no me voy a decirle, ay hermanito, no, porque esa no era la actitud. No, es que ya Yo le dije, ¿a se usted qué le había está pasado. pasando con las muchachas? No, nada, y es que no las puedo pues ver lo bonitas que son. Le dije, no señor, ellas podrán ser muy bonitas, pues usted no tiene por qué tocarlas. Pero es que les toqué el pelo, le dije, es que no tiene por qué tocarle nada. Como mucho la mano, y yo que si la dan y si no, pues tampoco. Ah, pues es que uno aquí no puede hacer nada. Y le dije, no, es que usted aquí lo que tiene que hacer es orar a Dios, alabar a Dios, glorificar a Dios y humillar su cuerpo a Dios. Amén. Ah, pues que yo no voy a hacer eso y que yo aquí en la iglesia hago lo que yo quiera. Le dije, eso será en su casa. Le dije, aquí en la iglesia no. Amén. Le dije, esto le voy a hablar con el pastor y yo, pues vaya, hable. Yo como no le tengo miedo, entonces yo llegué y lo miré y él iba con un pantalón ajustado. Entonces yo me quedé así. Al otro día, que era la escuela dominical, yo lo vi cuando llegó también con un pantalón ajustado. Entonces una muchachita con unos 14 años. Llegó y me dijo, hermano Edgar, mire que es que ese muchacho vino con un pantalón que eso le queda tan feo, uno no puede ni mirar por allí porque es que eso es horrible. Entonces yo fui y lo miré, claro, es que parecía un torero completo. Entonces yo fui y hablé con el pastor. Y el pastor era esos que las tiraba pero así. De frente. Ese no era, no, él no se pulía para nada, él las tiraba como así. Entonces yo le dije, hermano, ¿cómo le parece que es que este muchacho anoche hizo esto con una joven y a la otra le dijo así? Y usted vio y le dije, yo vi, hermano, yo vi cuando le hizo así.
y mire cómo vino vestido. Entonces él dijo, déjelo. Entonces en la hora de los anuncios era la hora en que todo el mundo escondía la casa, que decía, ¿quién sabe qué hacer? Ya le teníamos miedo, porque él las tiraba, era así de frente. Entonces llegó y dijo, cuidado con las confianzas de esos muchachos con las mujeres. Y dijo, aquí no viene a tocar a ninguna mujer. Aquí tiene que tener manos santas. Y tiene que saber cómo se viste. Y dijo, por ahí he visto muchachos cochinos que vienen con un pantalón que parecen de toreros. Ahora hay que echar mantequilla en las piernas para meterse eso. Dijo, eso aquí en la iglesia no lo queremos. Y él mismo se paró y se fue. Ya me sonaron las otras Las 2 horas. otras 2 horas. Para salir a comer. Entonces eso no lo queremos aquí. Entonces la gente, claro, ya todo el mundo sabía para dónde iba. Entonces él decía las cosas así, entonces él se paró y se fue y no volvió. Como al mes volvió, pues el pastor lo llamó. Y habló con él y le dio, como dice, sopa y seco. Pero entonces, hermanos, eso pasaba. Y uno debe saber, hermanos, ese toque. Ese toque del Señor, que si hay un abrazo que la persona no debe Amén. afectar. ¿Sí? Entonces, uno siempre debe tener esa... Y si hay hombres de que... Yo tenía un hermano en la iglesia que me decía, hermano, yo por la carne soy muy débil. Y yo a veces siento, hermano, que sí, que un abrazo no debo dañarlo ni yo ni otro. Y yo le digo, si usted siente que un abrazo a una mujer le va a hacer daño, no la abrace. No la abrace, evítelo. Evítelo. Y eso es evitarse unos dolores de cabeza también. Para que después salgan hablando mal de uno, diciendo otra cosa y le dañen la honra a uno, eso son cosas que uno mejor debe aprender a evitar. Nosotros nos dieron una enseñanza en la iglesia que aquí los besos aquí es por costumbre, aquí ya es La por cultura de aquí. Cultural. Pero el hombre, como nosotros como hombres no tenemos que ir a ya es la mujer, si porque aquí es por cultura, la mujer llega y le da el beso, pero usted separado y como saludo, Claro. que dan aquí, no a cogerla y abrazarla Claro, porque eso yo... Si le dan el lado, pues se Sí, saluda así. pero ¿sí, yo no? como hombre no tengo que ir a... no, si la hermana o alguien, ya uno ya por respeto no puede hacer, sí, sino por Sí. respeto y ya Yo con aquí- su distancia. Claro. Yo aquí vi en una reunión que tuvimos hace poco, aquí en Colabrada, vi un hermano que vino de otra parte y estaba saludando a una jovencita de unos 17 años. Y justo yo salí, y en el momento que yo salí, él ya se estaba acercando, ya están acercando a una puerta. Pero el beso que le dio, hasta con música, hermano. Es que se pasa. Y yo estaba ahí, yo le dije, oye hermano, pero... Porque Emma aquí llegó y dijo, son "Ay, besos, hermano, pero pero no eso- es abrazo. Aquí la eso- cultura es un beso, Le pero estoy dando un suave, beso y pero yo no le es dije, sí, abrazo. pero es que hay de beso a beso. Y todavía la mano, como la cogió y todo, entonces uno ve que Era ese, intención. ese beso ya va para otro lado. Sí, ese beso ya va para Era otro lado. aprovechando la... Entonces sí, entonces yo digo que eso está ahora uno buscando el peligro. Estar buscando uno el peligro. Y no debería ser así. Entonces, yo pregunté en la iglesia de Colombia que si allá los novios se podían coger de la mano y abrazarse y hasta el día de hoy todavía lo hacen. No lo hacen. O sea, Ay, que- y siguen las Que uno ve normas que de no, que siempre. es que son novios y andan abrazados y yo eso no. No, Yo claro. personalmente lo veo feo. A mí me pasó hoy con un amigo rumano que llegó, lo saludé por primera vez y lo primero que hizo fue darme 2 besos. Pero es cultura de ellos. No, Eso es de cultura igual- de ellos. Sí, en igual Francia los- no son dos, en Francia son- Igual los judíos, ellos se daban dependiendo la gente que fuera, se daban entre de 4 a 6 besos. Si eran parientes, ellos se daban bastantes besos. Entonces ellos tenían una forma de expresar y el que se podía expresar era el hermano mayor, en caso de que no fuera el padre. Entonces se daban los besos. ¿Cómo está tu padre? Entonces decía, mi padre está bien por esto, por esto, por esto, por esto, el otro. Le daba beso. ¿Cómo está tu madre? Y eso era una besuqueadera. Hasta que terminaba, imagínate que ellos eran como 15, hasta que No, terminaba, los saludos eran larguísimos. En Holanda es 3 veces cuando fuimos a la convención. Yo le saludaba, no hermana, aquí se da 3 besos, sí, me daban 3 besos, Sí, es la la- costumbre. Sí, la ya cultura de cada uno cuando no país, sabe hasta se ¿no? equivoca ya y eso es peor. Entonces, por eso el apóstol Pedro por eso dice que sí se puede saludar con un ósculo, que es un beso, Músculo santo. pero dice santo.
que esa intención, ahí los jovencitos de hoy en día dicen, vamos a aprovechar el saludo. No, eso no. Entonces, no, sí que me iba a hacer el Mira, manera. Flor, bueno, yo un poco me he extrañado. La verdad es que yo tampoco he vivido, no he nacido en la cuna del Evangelio, pero sí de los saludos. Muchas veces veo hermanas pues muy disciplinadas, consagradas, hablando en lenguas. Y llega el momento en el saludo, hermano, la mano te extienden así y nada. Es como seco, como decir un desprecio o algo así. ¿Debido a qué es eso? O es que bueno, yo me siento mal, ¿no? Sí. Al ver ese tipo de actitud. Sí, eso es ¿Debido lo a qué es ese saludo? Porque lo ha inculcado demasiado allá en Colombia, o su cultura es así. Sí. ¿Debido a qué es eso? Ni siquiera son Hay gente, así. hay gente que Consagrada. todavía guarda esa forma, ¿no? A mí aquí por lo menos me costó y todavía me cuesta. A pesar de que yo llevo aquí ya 13 años, a mí todavía me cuesta lo de los besos. Sí, hermano. Y en muchos sitios, también. perdón hermano, no se saludan de beso. Por ejemplo, en la iglesia donde estaba, ahí los hermanos no se saludan de beso. Las hermanas con los hermanos, y Dios le bendiga hermano, y ya está. Pero en otros lo estamos poniendo, por ejemplo, en nuestra iglesia, pero normalmente aquí en las iglesias no lo suelen hacer. No. No, porque la internacional, por ejemplo, no lo hacen, muchas así no lo hacen. Sí, es Entonces, que- una cultura, hermano, por lo mismo, por evitar, por los problemas y las cosas que han Por ejemplo, yo surgido. digo que el hermano Freddy no dice tanto porque sea una hermana falta de consagración y algo, tal vez quiere evitar, o como lo mismo Claro. decía el hermano, que hay personas que la cercanía de Sí. pronto puede ser algo, entonces por evitar algo como Sí. respetuoso, no despreciativo, no, es respetuoso. Es lo que ella esté tal vez. acostumbrada, Sí, lo que sí. se ha sido. Porque es que así. verdad, en Colombia, hermano Freddy, nosotros, de verdad, para mí como el hermano, yo no llevo tanto, 5 años, pero a mí eso de los besos me ha costado enorme, porque es que allá nunca. Es más, yo con el hermano, con mi pastor, a veces me sentía como cohibida para lo del abrazo, porque el hermano llenándose pero es un abrazo de cariño Claro. que uno siente. Pero a mí me daba como susto, porque es que uno en Colombia al pastor, uy hermano, es Sí. un respeto, un abrazo al pastor, ¿no? Sí, sí, Y sí. beso mucho menos, yo a mis pastores nunca les di beso. Sí. Entonces eso son cosas que uno llega acá y es un Sí, poquito sí. difícil. Yo entiendo creo eso, que Pero como le digo, con la por mano respeto, siquiera no despectiva. no se den el beso, pero con la mano siquiera un apretoncito, como el decir, una señal, hermano. Pero como dice el hermano, nada, somos así. Cada uno Ah, tiene su entonces, forma de no, ser, y a mí me es que- parece muy bien. es que- eso. No me da Yo ninguna llevo aquí señal. 25 años Hay caso de en decir medio así, español, Antonio, mi dale el palmazo, ya está. No, es que, Nada, eso la señal. no, es que eso ya depende de la cultura. Sí, Sí, la cultura y a veces la persona. La persona. Sí, Y la A veces forma la- de a ser, veces la sí, persona, su porque- personalidad. Yo conocí por lo menos padres que a las hijas les inculcaron mucho eso, que cuidado con los muchachos y cuidado Sí, esto. sí, Y ella, a pesar de que le tienen afecto a uno, todavía le hacen a uno así. Sí, sí, Todavía le hacen así, entonces uno le hace así, pero uno ya comprende eso. ya saben. Entonces a veces también es por lo que se lo han O inculcado. simplemente Dios le bendiga, hermano. Y ¿cómo no, está? y no sentirse hace uno falta. como que me desprecian, No, sino que no, es algo de respeto. Y aquí hay muchas cosas que nos las tragamos por cultura. Porque Sí, si uno hay- esa hay es su cosas, sí. cultura, esa es su cultura, entonces... Entonces hay cosas de que a veces vienen, sí, pero hay otras de que a uno le cuesta. Sí, sí. Entonces yo no sé si ya habrán preparado la comida, ¿por qué no preguntan? Ay, no, que uno tiene que diferenciar. Pero yo creo que Como el beso, uno como siente el estrecho si de la es mano. intencional, ya uno ya, Ya se uno da ya lo cuenta. conoce. Yo Si creo es una con cosa, buena si uno está en el espíritu, No, el pues sí, espíritu cuando sí escudriña salimos todo. mejor, ¿no? Ya está preparado ya todo. Sí, pero pues entonces diga que sí, ¿Ya que porque van a empezar todos? era hasta las 2. Sí. ¿Vamos a empezar aquí?